El salón de baile olía a colonia cara, champán y algo que no sabía identificar, quizá poder, o el agudo olor metálico del miedo disfrazado de confianza. Las lámparas de cristal reflejaban la luz y la dispersaban por los suelos de mármol, tan pulidos que podía ver mi propio reflejo. Una chica pálida con un vestido prestado, de pie al margen de todo lo que importaba. Mi compañera de cuarto me había rizado y recogido el pelo rubio con insistencia, aunque varios mechones ya se habían escapado y enmarcaban mi rostro. Parecía que me estaba esforzando demasiado. Sentía que no encajaba allí. Y tenía razón. La gala anual de unificación no estaba pensada para gente como yo. Era un teatro político donde se forjaban alianzas entre manadas, donde los lobos sin pareja hacían alarde de su fuerza y su linaje, donde la jerarquía de nuestro mundo se exhibía en todo su esplendor. Yo estaba allí porque mi beca para la academia exigía la asistencia a todos los actos oficiales. Nada más, la hija de un Omega fallecido y de un padre que desapareció antes de que yo aprendiera a caminar. No tenía manada, ni estatus, ni motivo para que nadie me mirara dos veces, así que no lo hacían. Me quedé cerca de la mesa de refrescos, bebiendo un vaso de agua con gas, observando a las parejas girar por la pista de baile con la elegancia que les había dado generaciones de lectura y entrenamiento. La música se intensificó, los violines y los violonchelos creaban algo hermoso e inalcanzable. Apreté los dedos alrededor del tallo del vaso. Al menos podrías fingir que te diviertes, dijo una voz a mi lado. Me giré y vi a Iris, mi compañera de habitación y lo más parecido a una amiga que tenía en ese lugar. Sus ojos oscuros brillaban con picardía y su piel bronceada resplandecía bajo la cálida luz. A diferencia de mí, Iris encajaba allí. Su padre era un beta de la manada Northern Crescent y ella llevaba su confianza como una segunda piel. Me lo estoy pasando bien, mentí. Estás apoyada contra la pared como si esperaras que te tragara. Bebió un sorbo de champán y señaló con la cabeza hacia la pista de baile. Vamos, Elena, un baile no te matará, nadie te lo pide, entonces no esperes a que te lo pidan. Sonrió. Estamos en el siglo XXI. Las mujeres pueden. La música se detuvo, no gradualmente, ni al final de una canción. Simplemente se cortó. El arco del violinista se quedó congelado en mitad del movimiento. El silencio repentino se apoderó del salón de baile, como si fuera algo físico, y todas las cabezas se giraron hacia la entrada. Lo sentí antes de verlo. Empezó como una presión en el pecho, una pesadez en el aire que hacía que mis pulmones trabajaran más para cada respiración. Los lobos a mi alrededor se tensaron. Sus posturas despreocupadas se transformaron en algo más primitivo. Espalda recta, barbilla ligeramente bajada, todos los instintos gritando sumisión. Entonces entró y comprendí por qué. El rey alfa era más alto que cualquier hombre de la sala. Sus anchos hombros llenaban la puerta como si hubiera sido esculpido de un material más oscuro y denso que el resto de nosotros. Su cabello era negro como una noche sin luna, peinado hacia atrás desde un rostro que podría haber sido atractivo si no fuera tan severo. Todo ángulos afilados y líneas duras, como algo destinado a cortar más que a encantar. Llevaba un traje negro que probablemente costaba más que toda mi matrícula anual, y se movía con una gracia letal que hacía que mi cerebro gritara peligro. Pero fueron sus ojos los que me dejaron paralizada. Incluso desde el otro lado del salón de baile podía verlos, de un plateado pálido, casi blancos, escaneando a la multitud con una expresión que no podía descifrar. No era exactamente aburrimiento, tampoco interés, algo más frío, más calculador. Que los santos nos protejan. Iris respiró a mi lado. Es él de verdad. No necesitaba preguntar quién era. Todo el mundo conocía a Dominic Ashford, el rey alfa que había unido 5 manadas en guerra bajo su dominio antes de cumplir los 25 años. Las historias sobre él se filtraban por la academia como cuentos de fantasmas. Algunos decían que había matado a su propio padre para hacerse con el trono. Otros afirmaban que podía transformarse más rápido que el pensamiento, que su lobo era algo antiguo y terrible.
En lo que todos coincidían era en que era peligroso, impredecible y que no había que cruzarse en su camino. Y estaba caminando hacia el centro del salón de baile. La multitud se apartó para dejarlo pasar como si fuera agua. Lobos de rango importante retrocedían sin dudarlo. Observé cómo los líderes de las manadas, hombres y mujeres que comandaban asientos, bajaban la mirada al pasar él. El director, un alfa de cabello plateado que me había aterrorizado durante la orientación, incluso se inclinó. Dominic se detuvo en el centro de la pista de baile vacía. El silencio se prolongó, solo roto por el nervioso arrastrar de pies y el suave tintineo de las copas al posarse sobre las mesas. Entonces habló, y su voz resonó sin esfuerzo por todo el salón de baile, profunda, controlada, con un tono que me puso la piel de gallina. He venido aquí esta noche porque así lo exige la tradición. Se giró lentamente, recorriendo con la mirada a los lobos allí reunidos. La gala de unificación, una celebración de la paz, lo llaman unidad. Sus labios se curvaron, sin llegar a ser una sonrisa. Pero lo que veo aquí es el mismo baile de siempre, los mismos juegos políticos, los mismos lobos compitiendo por posiciones, olfateando en busca de ventajas. Alguien tosió nerviosamente. Nadie se movió. Entonces, hagamos esto interesante. Sus ojos continuaron recorriendo la sala, y tuve el repentino e irracional impulso de esconderme detrás de Iris. Un baile. Es todo lo que pido. Un baile sincero con alguien que no esté calculando lo que puede ganar en 3 minutos en mi compañía. El salón de baile permaneció en silencio. Vi a varias jóvenes enderezarse, con la esperanza reflejada en sus rostros. Hijas de alfas, cuidadosamente preparadas y posicionadas para este tipo de oportunidades. Pero algo en la expresión de Dominic les impidió dar un paso adelante. Nadie se atrevió. Él ladeó la cabeza. Interesante. Entonces sus ojos se encontraron con los míos. No sé por qué. En un salón lleno de cientos de personas, vestida con mi vestido prestado, con mi postura inadecuada y mi completa falta de cualquier cosa que se pareciera al prestigio de la manada. No había ninguna razón para que el rey Alfa se fijara en mí, pero lo hizo. Esos pálidos ojos plateados se fijaron en los míos a través de la distancia, y sentí el impacto como un golpe físico. Se me cortó la respiración. Mis dedos se entumecieron alrededor de la copa. Todos mis instintos me gritaban que apartara la mirada, que bajara la vista como todos los demás lobos de la sala, que reconociera la enorme brecha de poder que nos separaba. No pude. No era exactamente rebeldía. Era más bien como estar atrapada en una corriente demasiado fuerte como para luchar contra ella. Su mirada se fijó en la mía, y romperla me resultaba imposible, como intentar detener los latidos de mi propio corazón. Empezó a caminar hacia mí. «Oh, santos», susurró Iris. «Elena, él es...» «Lo sé. ¿Qué has hecho?» «Nada. No he hecho nada». Pero él seguía acercándose, abriéndose paso entre la multitud con esa misma gracia letal. Y los lobos que había entre nosotros se apresuraron a apartarse. Ahora podía sentir sus miradas, cientos de ojos volviéndose, para ver quién había llamado la atención del rey Alfa. Mis mejillas ardían, mi pulso latía con fuerza en mi garganta. Se detuvo a 1 metro de distancia. De cerca, era aún más abrumador, más alto, más ancho, irradiando una especie de violencia controlada que hacía que mi loba gimiera en lo más profundo de mi pecho. Nunca antes la había sentido reaccionar así, dividida entre el impulso de someterse y algo más que no podía nombrar. «Tú», dijo simplemente. Tenía la boca seca. «Yo». No me estabas viendo entrar, no te colocaste para llamar mi atención. Inclinó ligeramente la cabeza, estudiándome como si fuera un rompecabezas. No había decidido si resolverlo o descartarlo. ¿Por qué? Porque no soy nadie, pensé. Porque no pertenezco aquí. Porque hace mucho tiempo aprendí a no aspirar a cosas que nunca fueron para mí. Pero lo que salió fue, no pensé que te darías cuenta. Algo brilló en su expresión. Sorpresa tal vez, o algo más oscuro. Me di cuenta de todo. El silencio que nos rodeaba,
había adquirido ahora una cualidad diferente, cargada y expectante. Podía sentir el peso de la expectación, la conmoción apenas disimulada que se extendía entre la multitud. Un rey alfa no se acercaba a los estudiantes becados. No hablaba con lobos sin manada, con vestidos prestados y un futuro incierto. Sin embargo, ahí estaba. Baila conmigo, dijo. No era una pregunta, tampoco era exactamente una orden. Era algo entre ambas cosas que me revolvió el estómago. No bailo, empecé a decir, pero él ya me había tendido la mano. Baila conmigo, repitió, y esta vez su voz bajó de tono, con un matiz que me erizó el vello de la nuca. O perderé la paciencia. La sala pareció contener la respiración. Oía a alguien jadear suavemente. Oí el arrastrar de pies mientras los lobos retrocedían aún más, creando un círculo más amplio a nuestro alrededor. La amenaza de sus palabras no iba dirigida a mí. Me di cuenta de que iba dirigida a todos los demás. Una advertencia de que lo que estuviera sucediendo allí no estaba abierto a discusión ni a interferencias. Mi mano temblaba cuando la puse en la suya. Sus dedos se cerraron alrededor de los míos, cálidos, callosos, sorprendentemente suaves, a pesar del poder que podía sentir enroscado bajo su piel. Me llevó a la pista de baile, al centro de ese espacio vacío, y fui consciente de que todos los ojos del salón nos observaban, consciente de lo imposible que era aquello, de lo incorrecto. Los músicos, benditos sean, se recuperaron más rápido que yo. Los primeros compases de un vals flotaron por la sala, y Dominic me colocó en posición, con una mano en mi cintura y la otra aún sosteniendo la mía, tan cerca que podía sentir el calor que irradiaba. No sé cómo hacer esto, admití en voz baja, con el pánico creciendo en mi pecho. No como se supone que debes hacerlo. Entonces, sígueme. Su voz era ahora más suave, dirigida solo a mí, y deja de parecer tan aterrorizada. No voy a hacerte daño, todo el mundo nos está mirando, déjalos. Empezó a moverse, y mi cuerpo lo siguió automáticamente, tropezando al principio, pero encontrando el ritmo a medida que él me guiaba por los pasos. De alguna manera, lo hizo fácil. Su estructura era sólida y segura, sus movimientos lo suficientemente controlados como para que yo pudiera anticipar hacia dónde íbamos. El vestido prestado se arremolinaba alrededor de mis piernas. La luz de la lámpara de araña iluminaba su rostro, suavizando los ángulos duros y convirtiéndolos en algo casi hermoso. ¿Cómo te llamas?, preguntó. Elena. Apenas salió un susurro. Elena Thorne. Elena. Lo repitió como si estuviera probando cómo sonaba en su boca. Dime, Elena Thorne, ¿por qué una loba sin manada asiste a una academia que cuesta más de lo que la mayoría de los territorios de manada generan en un año? El calor inundó mis mejillas. Una beca. Estoy estudiando Derecho y Gobierno de Manadas. Ambiciosa. Práctica. Alguien tiene que defender a los lobos que no tienen la protección de una manada. Sus ojos se agudizaron con algo que podría haber sido interés. Quieres ayudar a los que no pertenecen a ninguna manada. Quiero ayudar a cualquiera que lo necesite. Noble. La palabra podría haber sido burlona, pero su tono era extrañamente neutral e ingenuo. El mundo no recompensa ese tipo de compasión, Elena. La devora. Quizás, dije, sorprendiéndome a mí misma con mi propia audacia. Pero eso no significa que no valga la pena intentarlo. Dimos otra vuelta y pude ver a la multitud que nos observaba. Iris con la mano sobre la boca, el director pálido y ansioso. Varias hijas alfa con expresiones que podrían cuajar la leche. El peso de su atención debería haberme aplastado. Pero de alguna manera, en ese momento, con la mano de Dominic firme en mi cintura y sus ojos fijos en los míos, todos ellos parecían estar muy lejos. Eres diferente, dijo en voz baja. No tengo manada. No es eso lo que quería decir. Su agarre se tensó ligeramente. Mantuviste mi mirada cuando entré. Todos los demás apartaron la vista. No quise ser irrespetuoso. No dije que fuera irrespetuoso. Algo que podría haber sido diversión se reflejó en su rostro. Dije que eras diferente. La música creció hasta alcanzar su crescendo y me di cuenta de repente de que el baile estaba terminando. Pronto tendría que alejarme para volver a mi lugar junto a la pared.
para afrontar las consecuencias de este inexplicable momento bajo los focos. Una parte de mí quería que terminara. Otra parte, una parte que no quería examinar demasiado de cerca, quería que la música nunca se detuviera. Elena, dijo Dominic mientras reducíamos la velocidad, bajando la voz a ese tono peligroso otra vez. Creo que tú y yo deberíamos hablar en privado. Mi corazón dio un vuelco. No creo que fuera una petición. La música terminó. La última nota flotó en el aire como una respiración contenida. Y todos los lobos machos sin pareja del salón de baile dieron un paso atrás al unísono, sus instintos reconociendo algo que mi mente consciente aún luchaba por procesar. El rey Alfa acababa de reclamarme delante de todos los que importaban, solo que aún no sabía lo que eso significaba. Los jardines detrás del salón de baile estaban pensados para ser románticos. Setos cuidadosamente recortados, senderos de piedra iluminados por sutiles luces en el suelo, bancos situados bajo árboles en flor que liberaban su perfume en el aire fresco de la noche. Pero cuando Dominic me condujo a través de las puertas de cristal, con su mano aún envuelta alrededor de la mía con ese agarre cuidadoso y controlado, el romanticismo era lo más lejos de mi mente. El terror había ocupado su lugar, pesando en mi estómago junto con una sensación de nerviosismo que me negaba a nombrar. Los sonidos de la gala se desvanecieron detrás de nosotros. Las conversaciones en voz baja, el tintineo de las copas, las risas nerviosas que habían estallado en el momento en que abandonamos la pista de baile. Aquí fuera, solo se oía el susurro del viento entre las hojas y el rápido latido de mi corazón en mis oídos. Dominic se detuvo cerca de una fuente, cuya agua reflejaba la luz de la luna al caer en cascada por 3 lágrimas de piedra tallada. Soltó mi mano e inmediatamente sentí la ausencia de su calor. Mis dedos se curvaron en mi palma como para aferrarse al fantasma de su tacto. No habló de inmediato. En cambio, se quedó de espaldas a mí. Su atención parecía centrada en la fuente, aunque yo tenía la clara impresión de que era consciente de cada una de mis respiraciones, de cada pequeño cambio de peso. ¿Sabes por qué he venido esta noche?, preguntó finalmente. El director dijo, por tradición. El director es un político que se preocupa más por las apariencias que por la verdad. Se volvió hacia mí y, a la luz de la luna, sus ojos eran casi luminosos. Vine porque se espera que elija una pareja. Las palabras me golpearon como agua fría. Por supuesto, el rey Alfa necesitaba un heredero. Necesitaba una reina para consolidar su reinado, forjar alianzas y fortalecer su posición. Todas las mujeres sin pareja en ese salón de baile estaban allí con la esperanza de llamar su atención. Se habían arreglado y preparado precisamente para esa posibilidad, y yo había estado de pie contra la pared, deseando estar en cualquier otro lugar. No lo entiendo, dije lentamente. ¿Qué tiene eso que ver conmigo? Yo tampoco. Su risa fue breve, sin humor. Me han exhibido ante todas las hijas de alfas elegibles de 5 territorios. Mujeres con linajes perfectos, conexiones políticas, lobas criadas específicamente para estar al lado de alguien como yo. Dio un paso más hacia mí y luché contra el impulso de retroceder. ¿Sabes qué tienen todas ellas en común, Elena? Negué con la cabeza. Me miran y ven un trono, un título, poder que pueden adquirir por proximidad. Su mirada se clavó en la mía. Tú me miraste y viste un inconveniente. Eso no es. Empecé a protestar, pero él levantó una mano. No me malinterpretes, no me ofende. Dio otro paso hacia mí. Estoy intrigado. Mi espalda se apoyó contra el borde de la fuente. Majestad, creo que ha habido algún tipo de error. No lo estoy. No puedo ser lo que está buscando. No tengo manada. No tengo valor político. No. Háblame de tus padres. El cambio de tema me desequilibró. ¿Qué? ¿Tus padres? ¿Tu familia? Quiero saberlo. Tragué saliva. Mi madre murió cuando yo tenía 12 años. Fiebre. La manada a la que se había unido no creía que una omega mereciera la medicina que podría haberla salvado. La vieja amargura se filtró en mi voz antes de que pudiera evitarlo. Mi padre se marchó antes de que yo naciera. No sé nada de él,
salvo que estaba de paso y que mi madre lo quería lo suficiente como para quedarse conmigo, aunque eso le costara todo. Algo brilló en la expresión de Dominic. Reconocimiento, tal vez. O comprensión. Creciste sola. Crecí aprendiendo que sobrevivir significa no esperar nada de nadie. Levanté la barbilla. ¿Eso me hizo fuerte o dura? ¿Hay alguna diferencia? Sí. Extendió la mano lentamente, dándome tiempo para apartarme, y me apartó uno de esos mechones rubios que se me habían escapado detrás de la oreja. Sus dedos se detuvieron en mi mejilla y odié cómo se me cortó la respiración al sentir su contacto. Ser dura significa que has construido muros. Ser fuerte significa que sigues en pie a pesar de todo lo que ha intentado derribarte. No supe qué responder a eso. No supe cómo procesar el hecho de que el lobo más poderoso de los 5 territorios estuviera de pie en un jardín iluminado por la luna, tocándome la cara como si fuera algo precioso en lugar de desechable. ¿Por qué me has traído aquí realmente? Susurré, porque cuando te vi al otro lado del salón de baile, sentí algo que no había sentido en años. Su pulgar recorrió mi pómulo. Curiosidad, interés, la posibilidad de que alguien pudiera verme como algo más que un arma que manejar o un premio que ganar. No soy nadie. No puedo darte lo que necesitas. ¿Y qué necesito, Elena? Su voz se volvió más baja, íntima. Dime, ¿qué necesita un rey alfa? Alguien fuerte, alguien con conexiones y elegancia. Y yo tengo fuerza. Tengo más poder del que sé cómo manejar. Lo que no tengo. Hizo una pausa y por primera vez vi algo vulnerable destellar en sus rasgos. Es alguien que me mire y vea a un hombre en lugar de a un monstruo. Mi corazón se encogió. No eres un monstruo, no sabes lo que he hecho. No, estuve de acuerdo, pero sé lo que veo. Y ahora mismo veo a alguien que está solo. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros, demasiado sinceras, demasiado crudas. Observé cómo las emociones se reflejaban en su rostro, sorpresa, actitud defensiva y luego algo que parecía casi alivio. Eres peligrosa, dijo en voz baja. Soy una estudiante becada que apenas puede permitirse los libros de texto. No, su mano se deslizó hasta mi nuca, enredándose en mi cabello. Eres peligrosa porque me haces desear cosas que creía haber abandonado. Porque me miras con esos ojos y olvido por qué construí mis muros en primer lugar. Dominic, su nombre se me escapó antes de que pudiera evitarlo, sin el título, sin la formalidad, y vi cómo sus pupilas se dilataban al oírlo. Dilo otra vez. No debería decirlo, Dominic. Apenas un suspiro. Esto es una locura. No me conoces. Yo no te conozco. Acabamos de conocernos y ya todos los que están ahí piensan. Que piensen lo que quieran. Se inclinó hacia mí, con la frente casi tocando la mía. He pasado 10 años tomando decisiones basadas en la estrategia y la política y en lo que es mejor para mis manadas. Por una vez, solo por una vez. Quiero tomar una decisión basada en lo que siento. ¿Y qué sientes? Como si te hubiera estado esperando sin saberlo. La confesión debería haberme parecido ridícula. Debería haber activado todas las alarmas, todos los instintos que me decían que los hombres poderosos no se enamoraban de chicas sin manada vestidas con trajes prestados. Pero la crudeza de su voz, la vulnerabilidad de sus ojos, me parecieron sinceras, me parecieron reales, y me aterrorizaron más que cualquier otra cosa que hubiera pasado esa noche. Tengo que volver dentro, dije con voz temblorosa. Necesito pensar. Esto es demasiado, demasiado rápido, y no puedo. Elena, no me soltó, pero su agarre se suavizó. No estoy tratando de atraparte. No estoy tratando de forzar nada. Solo quiero una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué? Para conocerte, para que me conozcas. Su pulgar acarició la base de mi cráneo, provocándome un escalofrío. Sin política, sin cálculos, solo posibilidades. Quería decir que no. Quería retirarme a la seguridad de mi pequeña vida, mis sueños manejables, mi mundo donde sabía exactamente dónde estaba y qué esperar. Pero algo en sus ojos me dejó paralizada. Esa soledad que había nombrado,
ese hambre de conexión que reflejaba algo profundo en mi propio pecho. Una semana, me oí decir, te daré una semana. Podemos hablar, conocernos, pero presioné mi palma contra su pecho, sintiendo los latidos de su corazón bajo mi mano. Si después de una semana te das cuenta de que esto fue solo una fascinación momentánea, si ves que realmente no soy nadie especial, entonces nos separamos, sin dramas, sin consecuencias para mí. Y si después de una semana estoy aún más segura, entonces lo resolveremos juntos. Su sonrisa transformó su rostro, suavizando esas líneas duras en algo impresionante. Eres dura negociando, Elena Thorne. Aprendí de los mejores negociadores. Las clases de derecho de la manada no son solo teoría. Recuérdame que nunca te subestime. Dio un paso atrás, soltándome, e inmediatamente eché de menos su calor. Mañana te recogerá un coche. Al mediodía, vístete informal. No vamos a ningún sitio que requiera etiqueta. ¿A dónde vamos? Ya lo verás. Empezó a caminar de vuelta hacia el salón de baile, pero se detuvo. Elena. Sí. Gracias por darle una oportunidad al monstruo. No lo eres. Pero él ya se estaba alejando. Sus anchos hombros desaparecieron tras las puertas de cristal, dejándome sola con la fuente y la luz de la luna, y la sensación de que mi vida acababa de dar un giro que nunca podría corregir. Me quedé allí varios minutos, tratando de recomponerme, tratando de entender lo que acababa de aceptar. Dentro, la gala estaría llena de especulaciones. Por la mañana, todas las manadas de los territorios sabrían que el rey Alfa había elegido a una desconocida sin manada para su atención. Ese pensamiento debería haberme llenado de temor. En cambio, sentí algo más, algo peligroso y emocionante, como estar al borde de un acantilado y preguntarme cómo se sentiría volar. Cuando por fin volví al salón de baile, Iris se abalanzó sobre mí inmediatamente y me arrastró a un rincón tranquilo, lanzándome preguntas más rápido de lo que yo podía procesarlas. A nuestro alrededor, sentía el peso de las escaleras, oía las conversaciones en voz baja que se detenían cuando pasaba. Pero lo único en lo que podía pensar era en la forma en que Dominic me había mirado, como si fuera algo digno de ver, como si importara. La mañana siguiente llegó demasiado rápido, sacándome de mis inquietos sueños y llevándome a la cruda luz del sol. Apenas había dormido, mi mente repetía cada momento en el jardín, cada palabra, cada caricia. Iris se había quedado despierta conmigo hasta casi el amanecer, alternando entre la emoción y la preocupación, ayudándome a resolver la imposible situación en la que me encontraba. ¿Te das cuenta de que esto podría cambiarlo todo?, me dijo, trenzándome el pelo con dedos expertos. El rey Alfa no hace nada a medias. Si está interesado en ti, realmente interesado, tu vida nunca volverá a ser la misma. Lo sé. ¿Y tú? Porque no estoy segura de que lo sepas. Me miró a los ojos en el espejo. Habrá lobos que te odien, que piensen que has manipulado para llamar su atención, que te vean como una amenaza para sus propias ambiciones. Yo no pedí esto. Eso no les importará. Ahora, de pie frente a mi pequeño armario, miraba mis limitadas opciones con pánico creciente. Vístete informal, me había dicho. Pero ¿qué significaban informal para un rey alfa? Mis mejores vaqueros tenían un pequeño desgarro en la rodilla. Mis jerseys eran todos prácticos, más que modernos. Todo lo que tenía gritaba, estudiante becada que intenta salir adelante. Al final, elegí unos sencillos vaqueros oscuros, un jersey gris suave y unas botas que habían visto días mejores, pero que al menos eran cómodas. Me dejé el pelo rubio suelto, lo recogí detrás de las orejas y me maquillé lo mínimo, porque nunca había aprendido a hacer más que lo básico. Cuando me miré en el espejo, vi exactamente lo que era. Normal. Llamaron a mi puerta a las 11:30. Abrí esperando encontrarme con un conductor, tal vez alguien con uniforme formal, preparado para llevarme en un coche caro que me haría sentir aún más fuera del lugar. En cambio, con tonto encontré con Dominic. Se apoyó en el marco de la puerta, vestido con vaqueros y una camiseta azul oscuro que hacía que sus ojos parecieran más plateados de lo habitual, con el pelo ligeramente revuelto, como si se hubiera pasado los dedos por él. Así parecía más joven,
más accesible, aunque no menos peligroso. Has venido tú mismo, dije estúpidamente. Dije que te recogería. Se apartó del marco, recorriendo mi cuerpo con la mirada de una forma que me provocó un calor en el estómago. Estás perfecta. Yo parezco un estudiante. Exactamente perfecta, dijo tendiéndome la mano. ¿Lista? Cogí mi chaqueta y cerré la puerta tras de mí. Consciente de las cortinas que se movían en las habitaciones vecinas, del hecho de que mi reputación, lo que quedaba de ella, se estaba destrozando con cada segundo que pasaba. Pero cuando puse mi mano en la suya, sentí sus dedos cerrarse alrededor de los míos con ese mismo cuidado, y descubrí que no me importaba tanto como debería. Me llevó a una motocicleta aparcada en el aparcamiento de visitantes. Me detuve en seco. Es tuya. ¿Algún problema? Nunca he... No sé cómo... Irás conmigo. Me entregó un casco y luego montó en la moto con facilidad. Confía en mí. Era una pregunta tan simple, tan cargada de significado. Me puse el casco y me subí detrás de él, rodeándole la cintura con los brazos porque no había ningún otro sitio donde agarrarme. Su cuerpo era sólido y cálido bajo mis manos. Y cuando el motor rugió al arrancar, sentí la vibración en todos mis huesos. «Agárrate», me dijo por encima del ruido. Y entonces nos pusimos en marcha, dejando atrás la academia, rumbo a algo desconocido. Y, por primera vez en mi vida, no tenía miedo de lo que vendría después. Condujimos durante casi una hora, dejando atrás los cuidados terrenos de la academia, las extensas fincas de territorios densamente poblados, la fachada cuidadosamente mantenida de la civilización. El paisaje cambió gradualmente. Los suburbios dieron paso a carreteras rurales, luego a sinuosos caminos a través de densos bosques donde los árboles crecían tan frondosos que bloqueaban el sol. Dejé de intentar adivinar nuestro destino después de los primeros 20 minutos. Dejé de analizar, calcular y preocuparme. En cambio, me permití disfrutar del momento. La ráfaga de viento contra mi cara, el calor del cuerpo de Dominic contra el mío, la forma en que el mundo se difuminaba en verde y dorado en los bordes. Mis brazos se apretaron alrededor de su cintura mientras nos inclinábamos en las curvas, y sentí que su mano cubría brevemente la mía. Un apretón tranquilizador que decía que él me tenía, que estaba a salvo. Finalmente giramos por un sendero apenas visible. La motocicleta redujo la velocidad mientras navegábamos entre los árboles hasta que salimos a un claro que me dejó sin aliento. Un lago se extendía ante nosotros, su superficie como un espejo, reflejando el cielo y el bosque circundante con perfecta claridad. Ningún edificio estropeaba la vista, ningún signo de presencia humana, excepto un pequeño muelle que se adentraba en el agua y un banco de madera desgastado bajo un enorme roble. El aire olía a pino y agua fresca y a algo salvaje que despertó el interés de mi lobo. Dominic apagó el motor y el silencio repentino se sintió casi sagrado. «¿Dónde estamos?», pregunté, quitándome el casco, con voz apagada a pesar del vacío que nos rodeaba. «En ninguna parte». Desmontó y me ayudó a bajar, con las manos firmes en mi cintura en todo momento. «Técnicamente es territorio de la manada, pero nadie viene aquí. Hice que se incluyera en los tratados que esta zona permaneciera intacta». «¿Por qué?». Caminó hacia la orilla del agua y yo lo seguí, observando cómo cogía una piedra plana y la lanzaba sobre la superficie. 1, 2, 3, 4 rebotes antes de hundirse, porque a veces incluso un rey alfa necesita un lugar donde simplemente poder ser él mismo. Encontré mi propia piedra, intenté imitar su lanzamiento y vi cómo se hundía inmediatamente. Sonrió, una sonrisa auténtica, sin reservas, y la transformación fue impresionante. «Tu postura es incorrecta», dijo, colocándose detrás de mí. Sus manos cubrieron las mías, ajustando mi agarre, guiando mi brazo a través del movimiento. «Suelta en el momento adecuado. Así». La piedra rebotó 2 veces antes de desaparecer, y me reí, sorprendiéndome a mí misma con mi auténtica alegría. ¿Cuándo había sido la última vez que me había sentido tan ligera, tan presente? Mejor. Su aliento era cálido contra mi oreja. «Aprendes rápido. Tengo un buen maestro».
Pasamos la siguiente hora así lanzando piedras, caminando por el perímetro del lago, hablando de todo y de nada. Me contó que había crecido como heredero de una manada al borde del colapso. Me habló de la presión que le había moldeado desde la infancia, de las expectativas que le habían endurecido hasta convertirlo en el arma que todos necesitaban que fuera. Le conté los años posteriores a la muerte de mi madre, saltando de una manada temporal a otra que toleraba mi presencia sin darme la bienvenida, aprendiendo a ser invisible, a no necesitar nada, a esperar menos. ¿Por eso quieres practicar el derecho de manadas?, me preguntó mientras nos sentábamos en el banco bajo el roble. ¿Para arreglar el sistema que te falló? Quizás, o quizás solo quiero asegurarme de que ningún otro niño tenga que sentir que no pertenece a ningún sitio. Me acurruqué con las rodillas contra el pecho. Todo el mundo merece un hogar, un lugar donde se le quiera. ¿Y dónde está tu hogar, Elena? La pregunta sonó más dura de lo que él probablemente pretendía. No lo sé. La academia es temporal después de la graduación. Me encogí de hombros. No me he permitido pensar tan lejos. ¿Por qué no? Porque esperar algo permanente me parece peligroso, como prepararme para una decepción. Se quedó callado durante un largo rato, con la mirada fija en el lago. Lo entiendo más de lo que imaginas. ¿De verdad? Eres un rey alfa. Lo tienes todo. Tengo poder, autoridad, respeto nacido del miedo. Se volvió para mirarme. ¿Pero un hogar? Gente que me vea como algo más que lo que puedo hacer por ellos. Eso ha sido más difícil de encontrar. La vulnerabilidad de su confesión me oprimía el pecho. ¿Es eso lo que buscas conmigo? No sé lo que busco. Su mano encontró la mía. Sus dedos se entrelazaron con los míos con una familiaridad que aún no debería existir, pero que de alguna manera existía. Solo sé que cuando estoy contigo, siento que puedo respirar correctamente por primera vez en años. Apreté su mano, incapaz de encontrar palabras adecuadas para igualar el peso de su confesión. Nos sentamos así mientras el sol subía, calentando el claro y proyectando sombras moteadas a través de las ramas de los robles. Los pájaros se llamaban unos a otros al otro lado del agua. Una brisa traía el aroma de las flores silvestres desde algún lugar más profundo del bosque. Dime algo verdadero, dije finalmente, algo que nunca le hayas contado a nadie más. Lo pensó, trazando círculos con el pulgar en el dorso de mi mano. Estoy cansado, dijo en voz baja. Cansado hasta los huesos de ser lo que todos necesitan que sea. A veces me quedo despierto por la noche e imagino cómo sería simplemente marcharme, desaparecer en la naturaleza, dejar que mi lobo corriera hasta que no quedara nada más que instinto y libertad. ¿Por qué no lo haces? Porque cientos de manadas dependen de la estabilidad que les proporciono. Porque en el momento en que muestre debilidad, toda la estructura cuidadosamente equilibrada que he construido podría derrumbarse. Me miró a los ojos, porque me criaron para creer que el deber es más importante que la felicidad. Es una forma solitaria de vivir. Sí, esa sola palabra encerraba un gran dolor. Te toca, dime algo verdadero. Respiré hondo, sorprendida por lo que salió de mis labios. Me aterra que te des cuenta de que no soy especial. Que esto, sea lo que sea, no es más que tu idealización de alguien que no quiere nada de ti. Y cuando la novedad se desvanezca, volveré a estar sola, pero peor, porque me habré permitido tener esperanzas. Su mano apretó la mía. Elena, sé que es demasiado pronto para decir cosas como estas. Apenas nos conocemos, pero me has pedido la verdad. Y esa es la mía. Me obligué a sostener su mirada. He sido invisible toda mi vida. Que tú me veas es aterrador y emocionante, y no sé cómo protegerme de lo que pueda pasar después. Quizá no tengas que protegerte. Se acercó más y me acarició la mejilla con la mano libre. Quizás solo tengas que confiar en que no voy a ir a ninguna parte. ¿Cómo puedes prometer eso? Ni siquiera sabes si sé lo suficiente. Su frente se apoyó contra la mía, y su voz bajó a ese tono íntimo que me hizo revolver el estómago. Sé que eres lo suficientemente valiente como para ser sincera cuando todos los demás me alimentan con bonitas mentiras. Sé que ves a las personas tal y como son, de una forma que la mayoría de los lobos han olvidado.
Sé que mi lobo reconoce algo en ti, algo que se siente como volver a casa. Eres un lobo. Se me cortó la respiración. ¿Qué piensa? Piensa que soy un idiota por perder el tiempo hablando cuando debería reclamarte como es debido. Un toque de humor se deslizó entre sus palabras. No es conocido por su paciencia. ¿Y tú qué piensas? Pienso que quiero besarte. Su pulgar rozó mi labio inferior. Pero no lo voy a hacer. Todavía no. ¿Por qué no? Porque cuando te bese, y te besaré, Elena, quiero que no tengas dudas, ni miedos. Quiero que estés absolutamente segura de que esto es lo que quieres, de que yo soy lo que quieres. Al diablo con las consecuencias. La moderación en su voz, la tensión en su cuerpo me indicaron lo mucho que le costaba tomar esa decisión. Y, de alguna manera, eso hizo que lo deseara aún más. Este poderoso rey alfa que podía tomar lo que quisiera, pero que decidió esperar, decidió dármele el espacio para que yo también lo eligiera. ¿Y si ahora estoy segura? Susurré. Sus ojos se oscurecieron y sus pupilas se dilataron. ¿Lo estás? ¿Lo estaba? Hacía 24 horas. Era una estudiante becada que esperaba sobrevivir a la gala sin hacer el ridículo. Ahora estaba sentada junto a un lago escondido con el lobo más poderoso de los 5 territorios. Mi mano en la suya, mi corazón latiendo a un ritmo que me parecía peligroso y acertado. Estoy segura de que quiero averiguarlo, dije con cautela. Quiero ver a dónde nos lleva esto. Entonces, por ahora es suficiente. Me dio un beso en la frente, fugaz y dulce, antes de apartarse. Vamos, he preparado la comida. El picnic que sacó de las alforjas de la moto era sencillo, pero perfecto. Sándwiches de una charcutería, fruta fresca, botellas de agua. Comimos sobre una manta que extendió cerca del muelle, y la conversación fluyó con más facilidad, más ligera, tocando temas como los libros que habíamos leído, los lugares que queríamos ver, los recuerdos de la infancia que nos habían convertido en quienes éramos. Descubrí que le encantaba la música clásica, pero que en secreto prefería el rock cuando necesitaba pensar. Que había aprendido a tocar el piano de forma autodidacta, como una forma de controlar el estrés. Que tenía una hermana menor, Vivian, que vivía en los territorios del sur y le escribía cartas llenas de chismes y bromas que le mantenían con los pies en la tierra. Él descubrió que de niña había leído todos los libros que había podido conseguir, utilizando las historias como un escape de la dureza de la realidad, que quería viajar algún día para ver el océano, para experimentar el mundo más allá de la política de manadas y las fronteras territoriales, que preparaba un café horrible, pero un té excelente, y que las tormentas eléctricas me hacían sentir viva de una manera que el sol nunca lo hacía. ¿Cuál es tu mayor miedo?, me preguntó mientras recogíamos los restos del almuerzo. No tuve que pensar mucho. Permanecer invisible, vivir una vida en la que no le importe a nadie. Y tu mayor esperanza es que me equivoque, que sí importe, aunque solo sea para una persona. Me cogió de la mano y me atrajo hacia él. Importas más de lo que crees. La sinceridad de su voz hizo que se me llenaran los ojos de lágrimas. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Solo ha pasado un día. Hay cosas que simplemente se saben. Me apartó un mechón de pelo rubio detrás de la oreja con un gesto suave. Mi padre solía decir que reconocer a tu pareja era como respirar. No tienes que pensar en ello. Simplemente lo haces. Nunca entendí lo que quería decir hasta ahora. Pareja. La palabra flotaba entre nosotros, cargada de implicaciones que no estaba preparada para asimilar por completo. Entre los lobos, las parejas eran sagradas. Un vínculo más profundo que el matrimonio, más permanente que cualquier tratado. La idea de que Dominic pudiera verme de esa manera debería haberme hecho huir. En cambio, hizo que algo dentro de mí se calmara, como una llave que encuentra su cerradura. Probablemente debería llevarte de vuelta, dijo a regañadientes, comprobando la posición del hijo. Mañana tienes clase y la gente empezará a preguntarse si te he secuestrado. Quizá lo hayas hecho. ¿Es un secuestro si has venido voluntariamente? Depende de quién lo pregunte. Su risa era cálida, genuina. Dios,
Me gustas. El viaje de vuelta me pareció más corto, aunque sabía que no podía hacerlo. Memoricé la sensación de abrazarlo, el calor sólido de su cuerpo, la forma en que de vez en cuando bajaba la mano para apretar la mía, que descansaba sobre su estómago. Cuando nos detuvimos frente a mi residencia, me costó soltarle. Mañana, dijo mientras le devolvía el casco. A la misma hora, te enseñaré otra cosa. Otro lugar secreto, algo así. Me cogió la mano antes de que pudiera alejarme y se la llevó a los labios. El beso que depositó en mis nudillos fue cortés, a la antigua usanza, y me hizo latir el corazón con fuerza. Que duermas bien, Elena. Tú también. Lo vi alejarse en su moto, y me quedé allí de pie mucho tiempo después de que el ruido del motor se desvaneciera, tratando de darle sentido al día. Parecía un sueño, demasiado perfecto, demasiado imposible, demasiado parecido a los cuentos de hadas en los que había dejado de creer hacía años. Pero el calor que aún permanecía en mi mano era real. La forma en que mi lobo ronroneaba satisfecho en mi pecho era real. Y la esperanza que se desplegaba en mi corazón, vacilante pero cada vez más fuerte, también era real. Cuando finalmente me volví hacia la entrada del dormitorio, encontré a Iris esperando en el vestíbulo, con una expresión dividida entre la emoción y la preocupación. Bueno, me exigió. Cuéntame todo. Y lo hice, describiéndole el lago, la conversación y la forma en que me miró como si fuera algo precioso. Ella escuchó con los ojos muy abiertos, jadeando de vez en cuando o apretándome la mano. Y cuando terminé, se recostó con un largo suspiro. Elena, dijo con seriedad, creo que el rey Alfa podría estar enamorándose de ti. Es demasiado pronto para eso. ¿Lo es? Porque por lo que has descrito, parece que ya está a medio camino. Pensé en sus palabras junto al lago, en la vulnerabilidad de sus ojos, en la delicadeza con la que me tocaba, como si temiera que pudiera romperme o desaparecer. Quizás, admití en voz baja. Y eso es lo que más me aterra. ¿Por qué? Porque si él cae, yo también caeré. Y no sé si sobreviviré al aterrizaje. La semana siguiente transformó por completo mi mundo. Todos los días, Dominic llegaba al mediodía. Y todos los días íbamos a un lugar diferente. Un prado escondido donde crecían flores silvestres en un derroche de color. Una torre de vigilancia abandonada en la frontera de su territorio, desde donde podíamos ver 3 territorios de manadas que se unían en un solo punto. Una pequeña librería en un pueblo humano donde me compró la primera edición de mi novela favorita, sin pestañear por el precio. Cada lugar parecía un pedazo de sí mismo que me ofrecía. Un vistazo detrás de los muros cuidadosamente mantenidos. Y cada día me sentía cada vez más atraída por algo que no podía nombrar, pero que no podía negar. Al quinto día la academia bullía de especulaciones. Escuché conversaciones en voz baja que se interrumpían cuando entraba en las habitaciones. Vi cómo lobos con los que nunca había hablado de repente querían saberlo todo sobre mí. Algunos parecían envidiosos, otros despectivos, unos pocos genuinamente curiosos. La atención era agotadora, pero Iris interfería cuando podía, desviando las preguntas con facilidad. Déjalos hablar, me dijo mientras caminábamos hacia la biblioteca entre clases. La mitad están celosos. La otra mitad están aterrorizados de que recuerdes sus nombres cuando seas reina. No voy a ser reina, Elena. Se detuvo, obligándome a mirarla. Pasas todos los días con el rey Alfa. Te mira como si fueras la mujer más maravillosa del mundo. ¿Qué crees que está pasando aquí exactamente? No lo sé. Estamos conociéndonos. Eso es todo. Eso lo es todo. Me apretó el hombro. Solo ten cuidado, ¿vale? No necesariamente con él, sino con todos los demás. El poder atrae a los tiburones y ahora estás nadando en aguas profundas. Su advertencia resultó profética esa misma noche. Volvía a mi dormitorio después de una sesión de estudio nocturna, cuando 3 lobas salieron de entre los edificios bloqueándome el paso. Las reconocí inmediatamente. Natasha, Selene y Morgana, hijas de alfas prominentes, el tipo de lobas que habían sido preparadas desde su nacimiento para atrapar a una pareja poderosa. Natasha, alta y llamativa, con cabello color caoba y ojos ámbar, dio un paso adelante. Elena Thorne,
Tenemos que hablar. Mi loba se erizó ante el desafío en su tono, pero mantuve la voz firme. Estoy cansada. Lo que sea, puede esperar. No, no puede esperar. Celine se colocó a mi derecha, cortándome la vía de escape. Era más pequeña que Natasha, pero no menos intimidante, con rasgos afilados y una sonrisa aún más afilada. Llevas 5 días acaparando el tiempo del rey Alfa. No he acaparado nada. Él me invitó. Te invitó porque eres una novedad. Morgana se colocó detrás de mí y luché contra el impulso de darme la vuelta para tener todas las amenazas a la vista. Era la más callada de las tres, pero de alguna manera la más peligrosa, con ojos azul pálido que me evaluaban como si fuera una presa. Un lobo sin manada con delirios de grandeza. Pero la novedad se desvanecerá y cuando lo haga, recordará dónde pertenece. ¿Y dónde es eso? No pude evitar preguntar. ¿Con alguien de su mismo rango, alguien que realmente pueda ayudarlo a gobernar, que entienda la política y las alianzas de la manada? Natasha dio otro paso hacia mí, aprovechando su ventaja de altura para intimidarme. Alguien que no sea un caso de caridad disfrazado con ropa prestada. Las palabras me dolieron porque reflejaban mis propios miedos, las dudas que me mantenían despierta por la noche a pesar de las garantías de Dominic. Pero hacía mucho tiempo que había aprendido a no mostrar debilidad ante lobos como estos. Si estás tan segura de tu propio atractivo, dije en voz baja, ¿por qué estás aquí amenazándome en lugar de ganártelo tú misma? Los ojos de Natasha brillaron con ira. Esto no es una amenaza, es un consejo. Aléjate ahora antes de que te hagan daño, antes de que te avergüences aún más. Él está siendo amable contigo porque eso es lo que hacen los hombres poderosos cuando quieren algo. Pero una vez que se haya divertido, ten cuidado. Las palabras salieron con más dureza de la que pretendía. Mi lobo se acercaba a la superficie. Estás haciendo suposiciones sobre alguien a quien claramente no conoces. Y tú sí, después de 5 días. Celine se rió con un sonido quebradizo. Estás delirando si crees que esto es algo más que una distracción para él. Entonces, ¿por qué estás tan preocupada? Miré a cada uno de ellos a los ojos. Si solo soy una distracción, una novedad que se desvanecerá, ¿por qué me acorralan en la oscuridad para advertirme? Parece que te preocupa más de lo que estás dispuesta a admitir. El silencio que siguió estaba cargado de tensión. Podía ver el cálculo en sus ojos. Se dieron cuenta de que no iba a acobardarme, ni a disculparme, ni a desaparecer convenientemente para facilitarles la vida. Estás cometiendo un error, dijo Natasha finalmente, con voz baja y peligrosa. Y cuando todo se derrumbe, no esperes que ninguno de nosotros te ayude a recoger los pedazos. Se marcharon tan repentinamente como habían aparecido, fundiéndose de nuevo en las sombras entre los edificios. Me quedé allí de pie durante varios minutos, con el corazón latiéndome con fuerza y las manos temblando por la adrenalina que no me había permitido mostrar. ¿Tenían razón? ¿Era una ilusión pensar que esto podría funcionar? ¿Que alguien como Dominic pudiera querer de verdad a alguien como yo por algo más que un escape temporal de sus responsabilidades? Las preguntas me siguieron hasta mi habitación, invadieron mis sueños y seguían allí cuando Dominic llegó a la tarde siguiente. Me miró a la cara y frunció el ceño. ¿Qué ha pasado? Nada. Estoy bien, Elena. Me levantó la barbilla, obligándome a mirarle a los ojos. No me mientas, algo va mal. Quería restarle importancia, fingir que el encuentro no me había afectado. Pero su mirada era demasiado perspicaz, demasiado preocupada, y las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. La confrontación, las acusaciones, los miedos, salieron a la superficie desde los rincones oscuros de mi mente. Él escuchó sin interrumpir, con una expresión cada vez más sombría a medida que le contaba los detalles. Cuando terminé, tenía la mandíbula apretada y las manos cerradas a los lados. «Dame sus nombres», dijo, con un tono en la voz que no había oído antes. «No importa. A mí me importa». Me tomó el rostro entre las manos y me acarició los pómulos con el pulgar. «Nadie amenaza lo que es mío. Nadie te hace dudar de tu lugar a mi lado». «Lo hago». La pregunta se me escapó antes de que pudiera evitarlo. «¿Tuya?»
Sus ojos buscaron los míos, plateados y ardientes de intensidad. ¿Creías que estos últimos días habían sido casuales para mí? ¿Que llevo a todos los lobos que conozco a mis lugares privados? Comparto mis secretos. Les dejo ver detrás de la máscara que llevo ante el mundo. No sé qué pensar, dijeron. No me importa lo que dijeron. Me importa lo que yo digo. Apretó su frente contra la mía, su aliento cálido contra mis labios. Eres mía, Elena. Mi paz, mi hogar. La primera persona en años que me ha hecho desear algo más allá del deber y la obligación. Y si me aceptas, yo también seré tuyo. Esa declaración debería haberme aterrorizado. En cambio, sentí como si algo encajara en su sitio, como si una verdad de la que había estado huyendo finalmente me alcanzara. Tengo miedo, admití. Yo también. ¿Y tú? Tú no tienes miedo de nada. Estoy aterrorizado. Su risa era temblorosa. Me aterra fallarte de alguna manera. Que no sea suficiente. Que el mundo en el que vivo aplaste algo precioso y real porque no sabe cómo ser gentil. Lo besé. No lo había planeado, ni lo había pensado. Simplemente acorté la distancia entre nosotros y presioné mis labios contra los suyos, volcando todas mis emociones confusas en ese único punto de contacto. Se quedó quieto durante un instante y luego respondió con una ansia que me dejó sin aliento. Deslizó su mano por mi cabello, inclinando mi cabeza mientras profundizaba el beso, y sentí que el cuidadoso control que había mantenido durante días finalmente se desvanecía. No era delicado ni forzado. Era crudo, desesperado y real, con sabor a alivio y anhelo, y promesas que ninguno de los dos sabía expresar con palabras todavía. Cuando finalmente nos separamos, ambos jadeando, él apoyó su frente contra la mía. Se suponía que eso tenía que esperar, dijo con voz áspera. No pude. Me alegro de que no pudieras. Me besó de nuevo, esta vez más suavemente, casi con reverencia. Dios, Elena, vas a arruinarme. ¿Es eso algo malo? No. Es lo mejor que me ha pasado nunca. Nos quedamos allí abrazados durante un largo rato antes de que él se apartara con un esfuerzo visible. Vamos, quiero enseñarte algo. Un lugar al que debería haberte llevado hace días. El viaje nos llevó esta vez al corazón de su territorio, a la capital, donde se concentraba su manada. Pasamos por puertas custodiadas por lobos que se enderezaron al verlo, y sus ojos se agrandaron cuando me vieron sentada detrás de él. Los edificios se hacían más altos e imponentes, con una arquitectura que hablaba de dinero antiguo y poder aún más antiguo. Se detuvo frente a una mansión que parecía surgir de la tierra misma, toda de piedra, madera y cristal, que reflejaba el sol de la tarde. La residencia del rey Alfa, su hogar. ¿Me traes aquí?, le pregunté mientras me ayudaba a bajar de la moto. Quiero que veas dónde vivo, quién soy cuando no estoy intentando escapar. Me cogió de la mano mientras caminábamos hacia la entrada. Se acabó el esconderse, se acabaron los muros. El interior era hermoso pero austero. Muebles caros que parecían poco usados. Obras de arte que parecían más una obligación que una pasión. Espacios que resonaban con vacío a pesar de su grandeza. Me llevó de una habitación a otra. Y comprendí lo que quería decir con que el poder y la soledad estaban entrelazados. Aquello no era un hogar, era un museo al deber, hasta que llegamos a la última planta. Y abrió una puerta para revelar algo completamente diferente. La habitación era más pequeña, más acogedora, con estanterías que iban del suelo al techo repletas de volúmenes, un piano en una esquina, ventanas que daban al bosque más allá de la ciudad y muebles que realmente parecían usados. Este espacio se parecía a él, al hombre detrás del título, a la persona que me había estado mostrando toda la semana. Este es mi santuario, dijo en voz baja, el único lugar de todo este edificio que es verdaderamente mío. Caminé lentamente por la habitación, fijándome en los detalles. Partituras esparcidas sobre el piano, una taza de café dejada en una mesita, fotografías en la repisa de la chimenea que mostraban a un Dominic más joven con una chica que debía de ser su hermana. Eran las partes de sí mismo que ocultaba al mundo, y me las estaba mostrando. Es perfecto, dije, y lo decía en serio.
Es solitario. Se acercó por detrás, me rodeó la cintura con los brazos y apoyó la barbilla en mi hombro. O lo era hasta ahora. Me giré en sus brazos y le rodeé el cuello con los míos. Dominic, necesito saber algo. Cualquier cosa. ¿A dónde quieres llegar? En serio, porque esos lobos de esta noche no estaban del todo equivocados. No tengo manada. No tengo nada que ofrecer en términos de alianzas o ventajas políticas. Si seguimos haciendo esto, si seguimos acercándonos, al final tendrás que elegir entre lo que quieres y lo que exige tu posición. Ya he elegido. Eso lo dices ahora, Elena. Me silenció con un beso y luego se apartó lo justo para hablar. Mañana por la noche hay una reunión del Consejo. Todos los representantes alfa importantes estarán allí, junto con los asesores y cualquier persona importante para la política de la manada. Quiero que estés allí. Se me hizo un nudo en el estómago. ¿Por qué? Porque voy a presentarte como mi compañera predestinada, como mi futura reina. El mundo se tambaleó. No puedes hablar en serio. Nunca he estado más en serio en mi vida. Sus manos enmarcaron mi rostro. Sé que es rápido. Sé que es una locura. Pero también sé que no quiero perder otro día fingiendo que esto es menos de lo que es. Eres mi compañera, Elena. Mi lobo lo sabe. Yo lo sé. Y mañana por la noche, todos los demás también lo sabrán. Nunca me aceptarán. Aprenderán a hacerlo porque no voy a pedir permiso. Sus ojos ardían con determinación. Soy el rey Alfa. He unido manadas enemigas. He mantenido la paz durante una década. He demostrado mi fuerza 1000 veces. Si no puedo elegir a mi propia compañera, si no puedo proteger lo que es mío, ¿qué sentido tiene todo esto? Las lágrimas me picaban en los ojos, aunque no sabría decir si eran de miedo, de alegría o de la abrumadora intensidad de todo lo que sentía. ¿Y si no soy lo suficientemente fuerte para esto? Eres la persona más fuerte que conozco. Me besó la frente, las mejillas, la punta de la nariz. Has sobrevivido a todo lo que la vida te ha echado encima y aún mantienes tu compasión, tu esperanza, tu capacidad para ver lo bueno en las personas. Eso no es debilidad, Elena. Es el tipo de fuerza que cambia el mundo. Estoy aterrorizada. Estaremos aterrorizados juntos. Me atrajo hacia él y yo enterré mi rostro en su pecho, escuchando los latidos constantes de su corazón. Di que sí. Quédate a mi lado mañana por la noche. Demuéstrales a todos que la elección del Rey Alfa no es discutible. Pensé en la semana pasada, en los lugares secretos, en los secretos compartidos, en la forma en que me miraba como si yo fuera la respuesta a preguntas que no sabía cómo formular. Pensé en mi madre, que había amado con intensidad a pesar del precio, en la supervivencia y la esperanza, y en el valor que hacía falta para alcanzar algo que parecía imposible. Y pensé en la alternativa, alejarme, protegerme, vivir el resto de mi vida preguntándome qué podría haber sido. Sí, le susurré al oído, estaré a tu lado. Sus brazos me rodearon con más fuerza y sentí cómo exhalaba, liberando por fin la tensión que no me había dado cuenta de que llevaba. Gracias, susurró. Gracias por arriesgarte. Nos quedamos así mientras el crepúsculo pintaba las ventanas de dorado y morado, abrazados en su santuario, ambos conscientes de que todo estaba a punto de cambiar. La noche siguiente consolidaría nuestro futuro o lo destruiría. Yo elegí creer en lo primero. La sala del consejo era todo lo que había temido y peor aún. Altos techos abovedados, sostenidos por columnas talladas con símbolos de la manada que se remontaban a siglos atrás. Una enorme mesa dominaba el centro, rodeada de sillas ocupadas por los lobos más poderosos de 5 territorios. Alfas que comandaban a miles, consejeros cuyas palabras daban forma a la política, ancianos cuyos recuerdos se remontaban a generaciones atrás. El aire estaba cargado de dominio y hostilidad apenas disimulada. Cada lobo evaluaba a los demás en busca de debilidades, de oportunidades, y yo estaba a punto de entrar en medio de todo eso. No tienes por qué hacerlo, me había dicho Iris mientras me ayudaba a vestirme. De alguna manera, había conseguido un vestido que me quedaba bien, de un color esmeralda intenso que resaltaba el verde de mis ojos. Elegante, sin ser ostentoso. Mi cabello rubio estaba recogido en un peinado que le había llevado una hora perfeccionar.
Por primera vez en mi vida, parecía que realmente encajaba en una sala llena de poder. Pero tener el aspecto adecuado y estar preparada para ello eran dos cosas diferentes. Dominic había enviado un coche a buscarme, junto con dos guardias que me trataron con un respeto cauteloso que me pareció surrealista. Ahora estaba de pie frente a las puertas de la sala, con las manos agarradas al tejido de mi vestido y el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que todos los que estaban dentro podían oírlo. Las puertas se abrieron. La conversación se acalló al instante. Todas las cabezas se giraron, docenas de ojos se fijaron en mí, con expresiones que iban desde la curiosidad hasta el desprecio absoluto. Me obligué a caminar hacia adelante, a mantener la barbilla alta y los pasos firmes, aunque mis piernas parecían de gelatina. Dominic estaba de pie a la cabecera de la mesa, y en el momento en que nuestras miradas se cruzaron, algo en mi pecho se calmó. Llevaba un traje formal, un traje negro que resaltaba sus anchos hombros, el pelo oscuro peinado hacia atrás, los ojos plateados intensos y completamente fijos en mí. Tenía todo el aspecto de un rey alfa, poderoso, imponente y con un control absoluto. Se acercó a mí con esa elegancia depredadora y cuando llegó a mi lado, me tomó la mano y se la llevó a los labios. Un gesto a la vez cortés y posesivo que enviaba un mensaje claro a todos los presentes. Elena, dijo con una voz que resonó en toda la sala. Gracias por venir. Por supuesto. Mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Se volvió hacia los lobos reunidos, sin soltar mi mano. La mayoría de ustedes ya habrán oído los rumores. Estoy aquí esta noche para confirmarlos. Esta es Elena Thorne, y es mi compañera elegida. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sentí el peso de sus miradas. Vi la sorpresa en algunos rostros, el cálculo en otros, la indignación apenas disimulada en unos pocos. Un alfa mayor cerca del centro de la mesa, de cabello gris y rostro curtido, con ojos como trozos de hielo, habló primero. Majestad, dijo con cautela. Con todo respeto, esto es muy inusual. El consejo tradicionalmente tiene voz y voto en las novias reales. Hay alianzas que considerar. También los linajes. El consejo tiene voz, interrumpió Dominic con voz fría. No aprobación. Te informo de mi decisión. Alpha Garrett, no pido permiso. Otra loba se puso de pie. Una mujer con el pelo gris acero peinado hacia atrás con severidad, su postura rígida. La reconocí por mis estudios. La Alpha Christine de la manada Eastern Ridge, conocida por sus opiniones tradicionales y su astucia política. No tiene manada, no tiene conexiones, ni dowi, ni valor político alguno. Tú eres el rey alfa. Tu compañera debería fortalecer tu posición, no debilitarla. Mi posición es lo suficientemente fuerte como para permitirme elegir en función de lo que quiero y no de lo que es políticamente conveniente. La mano de Dominic se apretó sobre la mía. Eleyanena es mi compañera. Eso la hace valiosa. Eso le da conexiones conmigo, con mi manada, con el propio trono. Pero su linaje es irrelevante. Su voz adquirió un tono que hizo que varios lobos bajasen la mirada. He escuchado vuestras preocupaciones sobre los linajes y las alianzas durante 10 años. He tomado todas las decisiones basándome en lo que es mejor para la estabilidad de la manada, lo que mantiene la paz, lo que sirve al bien común. Esta decisión, esta es mía. Un alfa más joven, situado al fondo, se inclinó hacia adelante. ¿Y qué pasará cuando los enemigos vean esto como una debilidad? Cuando se den cuenta de que el gran rey alfa ha elegido a la hija de Omega, que no tiene la protección de la manada, entonces aprenderán de primera mano lo que ocurre cuando se amenaza lo que es mío. La promesa en la voz de Dominic era absoluta. Cualquiera que vea a Elena como una vulnerabilidad descubrirá exactamente lo equivocado que está. Le apreté la mano para llamar su atención. Cuando me miró, vi la tensión en su mandíbula, la furia apenas controlada por haber cuestionado su elección, pero también vi la duda que parpadeaba debajo. No era duda en mí, sino duda de que realmente pudiera hacer que esto funcionara, de que pudiera protegerme de la maquinaria política que amenazaba con aplastarnos a ambos. ¿Puedo hablar?
Pregunté en voz baja. Sus ojos se agrandaron ligeramente, sorprendidos, pero asintió. Por supuesto. Respiré hondo y me volví hacia el consejo, tratando de no mostrar mi terror. Entiendo sus preocupaciones. De verdad, no soy ciega a lo que me falta. Conexiones con la manada, experiencia política, el tipo de linaje que se espera de una reina. Pero tampoco soy el lastre que creen que soy. La Alfa Christine levantó una ceja. Palabras atrevidas para alguien que lleva menos de una semana en la sociedad de los lobos. He estado estudiando las leyes de la manada durante 3 años. Le corregí, encontrando fuerza en un territorio familiar. Conozco todos los tratados, todas las estructuras de alianzas, todos los precedentes legales que rigen el funcionamiento de nuestro mundo. Puede que no haya nacido en el poder, pero he pasado mi vida aprendiendo cómo funciona, cómo navegar por él, cómo utilizarlo para proteger a quienes necesitan protección. Saber y hacer son cosas diferentes, dijo el Alpha Garrett, pero su tono era ahora menos hostil, más evaluador. Cierto. Pero también he pasado mi vida aprendiendo a sobrevivir sin la protección de la manada, a leer a las personas, a comprender qué las motiva. Lo miré fijamente a los ojos. Tienes razón en que no tengo ningún valor político en el sentido tradicional, pero eso también significa que no tengo ningún interés personal, ninguna manada que me empuje a favorecer sus intereses por encima de los demás. No estoy aquí para consolidar el poder ni para jugar. Estoy aquí porque lo amo. La confesión resonó en la sala, demasiado honesta, demasiado cruda, pero absolutamente cierta. Sentí la sorpresa de Dominic, su repentina quietud a mi lado. Y como creo que el liderazgo debe ser algo más que mantener el statu quo, continué. Debe consistir en mejorar las cosas, en proteger a los vulnerables, en recordar que todos los lobos, independientemente de su estatus en la manada, merecen dignidad y protección. Una loba que no reconocí tomó la palabra, con voz pensativa. ¿Quieres defender a los lobos sin manada? Yo quiero defender a cualquiera que lo necesite. Lobos sin manada, omegas infravalorados. Lobos atrapados entre territorios sin protección clara. Enderecé los hombros. El sistema que tenemos funciona para los que nacen en el poder. Falla a los que no lo hacen. Si voy a ser reina, quiero usar esa posición para arreglar lo que está roto. La sala estalló en voces, algunas de apoyo, la mayoría escépticas, unas pocas abiertamente hostiles. Observé cómo se formaban y rompían alianzas en tiempo real. Mientras los lobos sopesaban las implicaciones políticas de apoyarme o oponerse a mí, la Alfa Christine se puso de pie de nuevo, silenciando la sala con su sola presencia. Hablas bien, es evidente que eres culta y apasionada, pero la pasión no te prepara para las realidades de este puesto. Habrá lobos que te vean como una presa, que te pongan a prueba, te desafíen e intenten utilizarte para llegar al rey alfa. ¿Estás preparada para eso? No, admití y vi la sorpresa reflejada en varios rostros. No estoy preparada. ¿Cómo podría estarlo? Pero estoy dispuesta a aprender. Estoy dispuesta a trabajar más duro que nadie en esta sala para demostrar que merezco este puesto. Y estoy dispuesta a fracasar, a cometer errores, a levantarme y volver a intentarlo. ¿Por qué? La pregunta vino de un lobo más joven que estaba cerca del centro de la mesa. ¿Por qué te sometes a eso por un hombre al que conoces desde hace una semana? Miré a Dominic y vi la vulnerabilidad que se escondía bajo su poderoso exterior, la soledad que reflejaba la mía. Porque por primera vez en mi vida, siento que pertenezco a algún lugar con alguien. Y eso merece la pena luchar por ello. El silencio que siguió se sintió diferente, menos hostil, más reflexivo. Observé cómo los lobos intercambiaban miradas mientras los cálculos cambiaban detrás de sus ojos. Finalmente, el Alpha Garrett habló. Su Majestad, el Consejo no puede impedirle elegir a su pareja, pero podemos hacer que esta transición sea más fácil o más difícil dependiendo de cómo procedamos. Hizo una pausa. Propongo un compromiso. Elena cumplirá un periodo de prueba de 6 meses, durante el cual aprenderá lo que se espera de una reina. Protocolo, política, defensa.
Evaluaremos su progreso y si demuestra ser capaz, el consejo reconocerá formalmente el emparejamiento. No. La voz de Dominic era plana. Elena es mi compañera. Eso no es condicional. Entonces hazlo formal ahora. Desafió la Alfa Christine. Completa el vínculo de emparejamiento esta noche delante de testigos, para que no haya dudas sobre su legitimidad. Se me revolvió el estómago. El vínculo de apareamiento, la conexión mística e irreversible entre verdaderas parejas, era sagrado, íntimo y tradicionalmente privado. Hacerlo ante el Consejo sería convertir nuestra relación en un espectáculo político. Pero también entendía la estrategia. Si completábamos el vínculo públicamente, nadie podría afirmar que yo lo había manipulado, que la conexión no era auténtica. El ley llena. Dominic se volvió hacia mí, buscando mis ojos con la mirada. La decisión es tuya. No te obligaré. Pensé en la semana que habíamos pasado juntos, en cómo mi alma parecía reconocer la suya, en la sensación de haber vuelto por fin al hogar que había estado buscando toda mi vida. 6 meses de pruebas y juicios me habían parecido una tortura, pero completar el vínculo ahora, delante de testigos hostiles, me parecía igualmente imposible, a menos que dejara de considerarlo imposible y empezara a verlo como algo necesario. Hazlo, dije en voz baja. Completa el vínculo. Demuéstrales que esto es real. Sus ojos se agrandaron. Elena, no tienes por qué hacerlo. Yo quiero hacerlo. Me acerqué y le tomé el rostro entre mis manos. Estoy aterrorizada, y ellos van a juzgar cada segundo de esto. Pero también estoy segura de que eres mi pareja. Lo siento. Así que hagámoslo oficial y eliminemos cualquier duda. La conexión se estableció en el momento en que ambos la aceptamos. Un hilo dorado de energía conectó mi alma con la suya, entrelazándose hasta que no pude distinguir dónde terminaba yo y comenzaba él. Una oleada de energía me invadió, su fuerza reforzó la mía y mi compasión suavizó sus aristas. Sentí sus emociones como si fueran mías. Alivio, amor, un feroz instinto protector y por debajo de todo ello, una profunda gratitud por haberlo elegido a pesar de todo. El vínculo no necesitaba ceremonia ni testigos. Simplemente era antiguo, inquebrantable, más real que cualquier cosa que hubiera experimentado jamás. Cuando abrí los ojos, descubrí que las lágrimas corrían por mi rostro. El pulgar de Dominic las recogió, con los ojos brillantes de emoción. Mía, susurró. Tuya, confirmé. Y tú eres mío. La sala quedó en silencio. Ni siquiera los lobos más escépticos podían negar lo que acababan de presenciar. El cambio tangible en la energía, la forma en que ahora nos movíamos en perfecta sincronía, la verdad innegable de un vínculo de apareamiento consumado. El Alpha Garrett carraspeó. Bueno, entonces está decidido. Sí, dijo Dominic, rodeándome la cintura con el brazo. Así es, Elena es mi compañera, mi reina, y cualquiera que la desafíe me desafía directamente a mí. ¿Queda claro? Las respuestas fueron de diversas formas: asentimientos, acuerdos verbales, algunos lobos que aún parecían indecisos, pero que no estaban dispuestos a oponerse abiertamente a su rey. No era una aceptación total, pero sí suficiente para seguir adelante. La reunión continuó durante otra hora, discutiendo la logística y los protocolos, pero yo apenas la escuchaba. Estaba demasiado concentrada en el vínculo que latía entre Dominic y yo. En el camino, podía sentir sus emociones, percibir sus pensamientos, saber con absoluta certeza que estábamos destinados a esto. Cuando finalmente salimos de la sala, me llevó a un pasillo vacío y me besó con una intensidad que me hizo flaquear las rodillas. Has estado increíble, me dijo entre besos. La forma en que les has hablado, la forma en que te has mantenido firme. Estaba aterrorizado. Lo sé, lo he notado, dijo, apoyando su frente contra la mía. Pero lo has hecho de todos modos. Eso es valentía, Elena. O estupidez. O amor. Sus manos enmarcaron mi rostro. Gracias por elegir esto, por elegirme a mí. Siempre, susurré. Mientras me quieras. Eso va a ser mucho tiempo. Los meses que siguieron fueron los más difíciles de mi vida. Fieles a su palabra,
El consejo me puso a prueba constantemente. Lecciones de protocolo que duraban horas. Sesiones informativas políticas que me hacían dar vueltas la cabeza. Entrenamientos de defensa que me dejaban magullada y agotada. Cometí errores. Tropezaba. Había días en los que quería rendirme, retirarme a la seguridad del anonimato. Pero Dominic estaba ahí en cada fracaso y cada triunfo, y el vínculo entre nosotros solo se hizo más fuerte. Aprendí a navegar por la política de la manada, a leer los sutiles juegos de poder, a usar mi perspectiva de forastera como una ventaja en lugar de una debilidad. Abogué por cambios en la ley de la manada, inicié programas para ayudar a los lobos sin manada a encontrar un hogar, trabajé con los omegas para garantizar que recibieran un trato justo, y poco a poco, a regañadientes, el consejo comenzó a respetarme. No por mi linaje o mis conexiones, sino porque trabajaba más duro de lo que nadie esperaba, porque me preocupaba sinceramente por mejorar las cosas, porque me negaba a dejarme intimidar y silenciar. Iris se convirtió en mi confidente más cercana, ayudándome a navegar por las complejidades sociales de la vida en la corte. Viven, la hermana de Dominic, se convirtió en parte de la familia. Su humor irreverente me mantenía con los pies en la tierra cuando todo parecía abrumador. Incluso algunos de los alfas que inicialmente se habían opuesto a mí comenzaron a ver el valor de mi perspectiva. Natasha, Celine y Morgana, las lobas que se habían enfrentado a mí, finalmente se acercaron a mí en una cena formal 6 meses después. Natasha, con una expresión cuidadosamente neutral, me ofreció lo que podría haber sido una disculpa o podría haber sido una alianza estratégica. Decidí aceptarlo como algo genuino y le tendí la mano. Me habían subestimado, pero les había demostrado que se equivocaban. La coronación tuvo lugar en el aniversario de nuestro primer encuentro, exactamente un año después de aquel baile de gala, donde todo cambió. Me presenté ante las manadas reunidas con un vestido plateado y blanco, una corona de metal trenzado y piedra lunar colocada sobre mi cabello rubio, y presté juramento como reina. Pero el momento más importante llegó más tarde, en la intimidad de nuestras habitaciones, cuando Dominic me abrazó y me susurró: ¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti? ¿Qué? Me has hecho volver a creer en el hogar, en la posibilidad de que el poder y la felicidad no tengan por qué ser mutuamente excluyentes. Sus labios rozaron mi sien. Tú me salvaste, Elena, de la soledad, de convertirme en el monstruo que temía ser. Tú también me salvaste a mí, le dije, presionando mi mano sobre su corazón, de la invisibilidad, de creer que no importaba. Tú importas más que nada. Incliné mi rostro para besarlo, volcando todo lo que sentía en ese contacto. Amor, gratitud, esperanza por el futuro que estábamos construyendo juntos. Habíamos comenzado tan imposibles como dos lobos pueden serlo. Un rey alfa y una don nadie sin manada, separados por todos los criterios que la sociedad utilizaba para determinar la compatibilidad. Pero habíamos construido algo real a partir de esa imposibilidad. Algo que transformó no solo nuestras vidas, sino la estructura misma de la sociedad PAC. Nunca dejé de defender a los vulnerables. Él nunca dejó de proteger lo que era suyo. Juntos, creamos algo que ninguno de los dos podría haber construido por sí solo. Un reinado basado en la fuerza y la compasión, el poder templado por la misericordia, la tradición equilibrada con el progreso. Y cuando, 2 años después, sostuve a nuestra hija en mis brazos, una mezcla perfecta de su oscuridad y mi luz, comprendí que eso era lo que realmente significaba el hogar. No un lugar, sino una persona, una familia, un futuro construido sobre el valor de alcanzar algo imposible y la fuerza para aferrarse a ello una vez que lo encuentras. ¿Cómo la llamaremos?, preguntó Dominic, acariciando con el dedo la diminuta mano de nuestra hija. Pensé en mi madre, que había amado con intensidad a pesar del precio, en la supervivencia y la esperanza, y en el valor que hacía falta para construir algo de la nada. Hope, dije simplemente. Se llama Hope. Sonrió. Esa rara expresión desprevenida que aún me hacía latir el corazón después de todo este tiempo. Perfecto.
Igual que su madre, igual que sus padres, le corregí, porque lo habíamos construido juntos. Un amor que desafiaba las expectativas, una familia que no debería haber existido, un futuro que demostró que lo imposible podía hacerse realidad si se tenía el valor suficiente para creer. Y cada día elegía ser valiente. Cada día lo elegía a él. Cada día nos elegía a nosotros. La chica que antes había sido invisible se había convertido en una reina. Pero lo más importante era que se había convertido en alguien importante. Para su pareja, para su hija, para los lobos cuyas vidas había tocado con su defensa y su compasión. Había encontrado mi hogar, mi propósito, mi familia. Y pasaría el resto de mi vida luchando para protegerlo, para cuidarlo, para demostrar que el amor real, desordenado e imposible, era la fuerza más poderosa del mundo. El rey Alfa había advertido a todos los hombres de la sala que se retiraran, pero yo, en cambio, había dado un paso adelante. Y al hacerlo, había encontrado todo lo que siempre había estado buscando.